Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y arrancamos la semana con todo. Recuerden, esta noche 21 a 21:30 Argentina vamos a estar haciendo el sorteo de Frostburg que tenemos activo, 3 pases de temporada. Dejo el video en el primer comentario en caso de que no lo hayan visto, pero ya lo vimos en la semana pasada, así que eso hoy a la noche. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema este de subir de nivel, ¿sí? De nivel 130 a nivel 160, el tema de las bolas y el drop y la posibilidad de conseguir estos nuevos ítems. Vamos a estar mencionando y hablando un poquito de todo eso, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien, gente, estamos acá dentro del juego, ¿sí? Saben que, bueno, tenemos disponible ya el tema de los niveles, ¿sí? Ya hemos mostrado, si quieren vuelvo a mostrar la imagen con todos los niveles, ¿sí? Que ya sabemos que tenemos que subir de nivel 130 a nivel 160. Sabemos que es a largo plazo, sabemos que va a salir muy caro, sabemos que va a llevar demasiado tiempo. Todo eso lo sabemos, perfecto. Pero ahora vamos a hablar de una cosita en especial. Sabemos que estos ítems, que son los especiales, ¿sí? En este caso los primeros 5 niveles te piden las bolas de fuego, ¿sí? Yo estoy en el nivel 131, pero ya puedo subir al nivel 132. Yo ya desbloqueé esto, yo ya desbloqueé acá. Ahora necesito una para subir al 133 y después voy a necesitar dos. O sea, me están faltando 3, 4, 5, 6 bolas de estas. Estas bolas sabemos que se consiguen en fragua. Después vienen las cositas, estos los corazones que salen en los gigantes de la morada gélida. Y el tema es este, sí que sufrió un cambio. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos ir a Odin o podíamos ir al lugar donde salían estos ítems y dependía de la suerte, ¿no? Podía ser que salga una 100% asegurado, podía ser que salga... O sea, 100% asegurado me refiero, puede ser que íbamos, por ejemplo, a la bola de lava, ¿no? Íbamos, matábamos los dos jefes y los dos te daban. Puede ser que íbamos y te daba solamente uno, puede ser que íbamos y no te daba ninguno. Entonces, pero estaba la posibilidad de que salgan ahí, ¿no? ¿Qué pasó? El tema es que eso estaba bueno porque si yo lo hago en familia, entonces somos Nova y con Alex, vamos los tres. Y si salía una, decía, bueno, yo me llevé la anterior, ahora le toca a Alex, o ahora le toca a Nova, ahora me toca a mí. Y si los dos jefes daban bola, entonces nosotros nos poníamos de acuerdo. Bueno, esta lleva la voz, esta me la llevo yo y todos éramos felices, nos íbamos acomodando y todos íbamos subiendo de parejo. Porque tampoco es tan necesario apurarse a subir de nivel porque primero que tenés que farmear los recursos. Al principio son fáciles, pero después ya se va a complicar. Y segundo, que nosotros desbloqueamos el nivel y después lo tenemos que subir con experiencia. Entonces, siempre demanda un poco así. Fíjense que yo estoy en nivel 131 y medio, todavía me falta un poco más de la mitad de nivel para subir al 132. Entonces, como digo, no hace falta apurarse y nosotros lo íbamos llevando así con calma, repartiéndonos. Pero Kefir hizo cambios, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado en su momento. Esto fue el 13, o sea, hace 10 días que comentaron esto. Que en resumen, si esto está todo en español en mi Discord, traducido por Arenson, que tiene canal de YouTube, lo pueden buscar y suscribirse. Recuerden que todo sale en inglés y acá se traduce, ¿no? Y entonces en resumen dice: los recursos para mejorar la fuente, ¿sí? Que son los recursos estos que estábamos mostrando para subir de nivel, ahora se pueden obtener de la misma manera que se obtienen los botines de los guardianes de portal. Cada miembro de una familia que está presente en la ubicación al derrotar a un enemigo tiene la oportunidad de obtener un recurso para mejorar la fuente, ¿sí? Esto quiere decir que los loots son individuales, puede ser que consigamos o no. Pero atención con eso, ¿por qué? Porque le voy a estar mostrando video de lo que fue el directo de esa noche, en que hubo algo que llamó la atención, ¿sí? Tengan en cuenta de que, bueno, vamos a ver el momento en que matamos al susurrador, ¿sí? Entonces estamos en Odin, en familia. Ahora les comento la cantidad de veces que hicimos. Y fíjense eso, fíjense que murió y largó una bolsa, ¿sí? ¿Vieron cómo al momento de morir apareció esa bolsita que está ahí? Que obviamente que ese es el loot individual, el loot personal que estábamos hablando en el mensaje. Los chicos no lo podían ver, yo solo lo podía ver. Y fíjense que está el cuerpo del susurrador como tal ahí, que podemos lootear, que tiene la llave y la hacha y todas esas cosas normales como siempre. Y a su vez está la bolsita esta que es personal, ¿sí? Fíjense el cuerpo del susurrador, agarramos todo y queda la bolsita ahí en el piso, ¿sí? Entonces
Ese es el loot individual. Solamente yo podía ver esa bolsita. Los chicos no la estaban viendo, no la podían agarrar. Solamente la podía agarrar yo. Y ahí le estaba diciendo que se muevan para que se pueda ver. ¿Sí? Fíjense cómo sale en el minimapa la bolsita. Y se puede ver ahí en el mapa. Y la bolsita obviamente que tenía este artículo que es el especial que me salió solamente a mí. Entonces a ellos no les salió, solamente me salió a mí. Y yo solamente lo podía agarrar. Pero ¿qué pasó acá? Si seguimos avanzando, cuando llegamos al golem no se va a ver porque hubo mano larga en el medio, pero vamos a ver al golem. Cuando matamos al golem, el golem dio una bola de lava en su cuerpo, ¿sí? No salió bolsita, fíjense, a mí no me dio bolsita, yo me quedé hablando. Ahí en ese momento que ellos abrieron el cuerpo, ya se estaban robando su bola porque le tocaba a Alex, y Alex, antes de que se la agarre otro, la agarró él mismo. Y ahí Nova dijo a la verga porque ni lo vio, o sea, cuando me salió, dijo Alex, y en realidad no es que le salió personal, sino que se la sacó de ahí. Sí, ahí estaba la bola de lava y la daga de fuego. Entonces, ¿qué pasó? Sigue saliendo en los cuerpos, sí, pues el susurrador o el golem pueden seguir largándolo de forma general para todos y que cada uno nos pongamos de acuerdo, que eso yo lo que me había quejado, porque si no íbamos a depender mucho de la suerte, porque imagínense que vamos a 10 Odín y en 10 Odín 8 veces le sale a Noah o 8 veces le sale a Alex y a mí me sale solamente 2 veces y es demasiado desbalanceado. Entonces está bueno que esté esta posibilidad de que salga en el cuerpo, sí, no está bueno que se lo roben tan rápido como Alex, pero bueno, lo perdonamos porque es muy sexy. Pero el tema es ese, ¿no? Está bueno que salga así porque ahí nosotros nos ponemos de acuerdo, listo. A mí ya me salió personal. A Nova le había salido el anterior, en este le tocaba a Alex que no le salió personal. Bueno, llévate el que salió en el cuerpo. Entonces ahí nos vamos poniendo. Hoy a la noche vamos a hacer de nuevo. Entonces, si sale uno, me lo llevo, se lo lleva Nova. Si sale uno general. Y si sale individual, bueno, al que le tocó individual, ¿no? Entonces está bueno que tenga las dos formas, porque yo me había quejado justamente de eso, de que si siempre es personal, puede ser eso, que siempre le toca el mismo y a mí nunca me sale y me termine estancando. Entonces está bueno y quería mostrar este sistema de las dos formas, ¿no? Con bolsitas personales y a su vez en el cuerpo general del golem. Así que eso es muy interesante y está bueno que lo hayan tenido en cuenta, Kefir, ¿no? Así que esa es la idea del video, era mostrarles y comentarles un poquito cómo estaba funcionando el tema este de los orbes o de los artículos para subir de nivel. Entonces, como le digo, está bueno el sistema, así sí me convence que sea mitad y mitad. Quiero saber qué opinan ustedes acá abajo en comentarios, que dejen en su comentario si les gusta el sistema, si se les ocurre un sistema mejor. Recuerden que, o sea, yo soy partner, no tengo comunicación fluida, ni mucho menos con los desarrolladores y con la community manager, pero todas estas cosas así de sugerencia y todo lo que sea en críticas constructivas está bueno, y está bueno escuchar opiniones y nosotros poder comentarlos por ejemplo, yo las encuestas que hago dentro del canal, yo les muestro los resultados, sí, sí, o sea, estas semanas que hubo encuesta dentro de la sección de comunidad, donde estas encuestas que yo hago acá, donde vamos interactuando entre nosotros y los resultados yo se los muestro a Kefir y le digo, miren, por ejemplo, no sé, hace 9 días atrás 1800 personas votaron que lo que quieren ver es el santuario de Thor. 80%, o sea, no le interesa el bosque maldito, la zona del sur, Kirgan, nada, 80% de 1800 quiere santuario de Thor. Yo estas cosas se lo mando a Kefir para que digan, che, mire, está bien que es una comunidad chica, 1800 personas no es mucho, pero votaron por esto. Entonces yo voy comentando y es por eso que está bueno que ustedes participen en la sección de comunidad, en las encuestas, porque yo todas estas cosas se lo voy transfiriendo a ellos. Y también es por eso que les pido que siempre dejen su comentario acá abajo de qué opinan. ¿Les parece bien el sistema de los niveles, el loot personal y que también salgan en el cuerpo general? Quiero saber qué opinan ustedes, que estén hablando ahí, siempre críticas constructivas, sin ofender, sin insultar. Y yo voy a estar tratando de pasarle toda la información que pueda a Kefir para tratar de que si nos escuchan de poder seguir aportando para el juego. No se olviden, esta noche sorteo activo 21 a 21:30 Argentina, 3 pases de temporada para 3 ganadores. Así que nos vemos esta noche. Un abrazo grande, los quiero, se cuidan. Chao, chao.